Hola, hola, bendiciones. Dios nos bendiga en esta tarde, ¿cierto? Doy gracias a nuestro Dios, que creo que podemos tener este privilegio de poder estar reunidos en esta casa de Dios, puerta del cielo. Le doy la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a mis hermanos que van a ser parte de esta transmisión, van a ser parte, ¿cierto?, de este tema, de esta enseñanza, la cual titulé Desde la óptica de Dios. Vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, algunos versículos de la palabra del Señor, de alguna situación muy especial, muy en particular. Que Dios nos guarde en esta tarde, ¿cierto? Agradezco al Señor por cada uno de ustedes, ¿cierto?, que pueden estar en este momento siendo parte de la transmisión, como también aquellas personas que van a tener la posibilidad de ver este video, ¿cierto? Ya sea en sus respectivos hogares, en su trabajo, donde quiera que se encuentren, ¿cierto? Esperando que la palabra de Dios pueda ser de mucha bendición. La palabra de Dios es de bendición. La Biblia dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre. Algunos se olvidaron de ese versículo. Dice, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces no podemos solamente enfocarnos en lo terrenal. No podemos solamente enfocar nuestras vidas en lo natural, sino que también tenemos que darle alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos muestra el camino. La palabra de Dios nos indica por dónde debemos irnos y por dónde no debemos irnos. Así que es importante que podamos estar, ¿cierto?, nutriéndonos de esta palabra, una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Le doy la cariñosa bienvenida una vez más a mis hermanos que en esta hora se están integrando, ¿cierto?, a esta transmisión, como también a los amigos, ¿cierto?, que también puedan ser bendecidos a través de estos videos, porque ese es el objetivo principal en la cual hemos estado orando al Señor fuertemente para que mucha gente sea tocada. Y quiero con esto dar gracias a Dios, estoy muy contento, de verdad. Me han contactado muchas personas, independiente, digamos, su situación espiritual. Esta palabra es para todo, para toda criatura. Y me han contactado, de hecho hace un momento un varón me contactaba por interno y me manifestaba que había retomado el ayuno, y eso es demasiado importante. Eso es lo que buscamos en esto, que la gente sea realmente animada, sea restaurada, sea liberada, y que cada uno de nosotros podamos ir saliendo de nuestro estado, ¿cierto?, de comodidad, porque muchas veces nos encontramos cómodos en alguna área de nuestras vidas y no estamos en los tiempos como para vivir una vida cómoda, ¿cierto? Necesitamos vivir una vida activa, una vida ferviente. Así que yo agradezco al Señor públicamente, ¿cierto? Porque todos estos méritos son de Dios, no son míos. Yo solamente soy un instrumento, soy un portavoz en este momento, como también lo puede usted ser mañana, ¿cierto? Aquí somos, ¿cierto?, un equipo de trabajo. Aquí no trabajamos en forma independiente. Aquí el objetivo principal de todas estas transmisiones es de que el nombre de Jesucristo realmente pueda ser puesto en alto, que dice la Biblia que si confesares con tu boca, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que yo en esta tarde me siento muy contento, muy alegre, muy gozoso de parte del Señor, porque creo que Dios ha sido, como lo he dicho en otras oportunidades, ha sido extremadamente bueno para con nuestras vidas. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. También hace unos días atrás me contactaba una familia también para agradecer, ¿cierto?, por todas estas cosas que el Señor nos permite hacer. Necesitamos invertir bien el tiempo, hermano. Necesitamos
usar las redes sociales con un fin, con un propósito netamente espiritual, que no tenga realmente un objetivo diferente, que la gente vea en lo que publicamos, en lo que expresamos, porque a veces expresamos lo que sentimos a través de una publicación, y lamentablemente he visto algunas publicaciones que no deberían estar en la vida de los cristianos, así que para que podamos ir enmendando, ¿cierto?, algunas cosas. Bueno, vamos a ir a lo que nos convoca en esta tarde, ¿cierto?, que es la bendita y eterna palabra del Señor, que en esta ocasión se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, desde el verso 1 adelante. Vamos a compartir con la ayuda de nuestro Dios, libro de Josué, desde el capítulo 6, desde el verso 1 adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, y bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Lo vamos a repetir. Ahora Jericó estaba cerrada, y bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Verso 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecha hacia adelante. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, como dijo el profeta, Señor, vives tú en cuya presencia estoy. Señor, yo sé que no hay barreras para ti, no hay distancias, no hay lugares, Señor, que puedan impedir tu gloria, tu poder, tu magnificencia. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, que esta palabra que ya ha sido hablada y esta palabra ya está cobrando vida en los corazones. Esta palabra ya, Señor, está haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Porque esta palabra es viva, porque esta palabra es eficaz. Y dice Hebreo que es como espada de 2 filos, la cual penetra hasta lo más profundo. Padre, en esta hora, Señor, que esta palabra, Dios mío, corra y sea glorificada en cada vida y en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Si usted pudo ver el título, ¿cierto?, de esta transmisión, desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con este libro de Josué, capítulo 6, para ir un poco recordando. En el capítulo 1 nos damos cuenta del libro de Josué. Recordemos que Josué fue un hombre el cual fue cercano a Moisés. Y es más, la Biblia dice aquí en el capítulo 1, para que podamos ir entendiendo el capítulo 6, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces este varón llamado Josué fue el servidor de Moisés y pasó a ser el sucesor de Moisés. Así como Elías tuvo su sucesor, que fue Eliseo, aquí también Moisés lo tuvo en quien fue Josué. Pero dice aquí en el verso capítulo 1, versículo 1, dice que Josué fue servidor de Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, ¿cierto?, vamos a encontrar que Moisés dice que puso la mano sobre Josué, el cual dice que fue lleno del espíritu de sabiduría.
Bendito sea nuestro Dios. Y aquí en este capítulo 1 del libro de Josué podemos encontrar que Josué realmente, Dios se le reveló a su vida. ¿De qué forma se le reveló? Hace unos días atrás hablábamos que la mayoría de los hombres, por no decir todos los hombres de la Biblia, que realmente influenciaron muchas personas, fueron hombres que realmente tuvieron un encuentro de primera mano con la presencia de Dios, en la cual Dios se les reveló de diferentes formas. Tenemos el ejemplo, el caso de Moisés, ¿cierto? Cuando Dios se le reveló en aquella zarza ardiendo, donde le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. También recordábamos, ¿cierto?, que Saulo, siendo después Pablo, el apóstol Pablo, también tuvo un encuentro de primera mano cuando él iba camino a Damasco. Dice que a mediodía, ¿cierto?, vino un resplandor del cielo, y en medio de ese resplandor una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar contra el aguijón. Ahí ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Aquí Josué también lo tuvo. Y aquí lo encontramos en el capítulo 1, ¿cierto?, donde Dios le dice a Josué, ¿cierto?, en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dio instrucciones. Dios le dijo a este varón llamado Josué: yo os he entregado. Desde ahí comienza todo esto, hermanos. Le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Cuando dice yo os he entregado, Dios lo está dando por ello. Por eso que le puse a este mensaje, lo titulé desde la óptica de Dios. Y aquí vamos a entrar, ¿cierto?, a lo que acabábamos de leer en el libro de Josué, capítulo 6, donde hablábamos, ¿cierto?, acerca de las instrucciones que Dios le dio a Josué. Como número 1, ¿cierto?, dice: ahora Jericó, dice, estaba cerrada, y bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel en ese entonces era una amenaza eminente para Jericó. El pueblo de Israel, los hijos de Dios, somos y seremos una amenaza para el enemigo. Por eso que dice que ahora Jericó, en el verso 1 de este capítulo 6 de Josué, ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque Jericó, porque la ciudad de Jericó, porque la gente de Jericó realmente tenía antecedentes. ¿Quién era el que estaba detrás del pueblo de Israel? Jericó sabía quién era el Dios de Israel. Ellos manejaban información de que Dios lo había hecho pasar en el mar Rojo en seco. Había levantado, había dividido el mar y había puesto el mar literalmente de murallas. Entonces Jericó sabía realmente quién era el Dios del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel para ellos era una amenaza eminente, porque sabía que tras de ellos había un Dios todopoderoso. Por eso que dice que ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que ser una amenaza eminente para el enemigo. El enemigo no puede vernos débiles, no puede vernos vulnerables espiritualmente. No tiene que verlo a usted, no tiene que verme a mí, tiene que ver a Dios en usted y tiene que ver a Dios en mi vida. Jericó estaba realmente en una alerta máxima. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel para ellos era realmente una amenaza. Jericó misma estaba en alerta máxima. Y aquí donde quiero entrar
a lo que mencionaba hace un momento. Si usted puede ver el título de esta enseñanza, de este mensaje, le puse desde la óptica de Dios. Desde la perspectiva humana, voy a partir por la parte humana, esta sería una batalla difícil. Escúcheme, una batalla difícil y quizá imposible. Desde el punto de vista humano, poder tomar la ciudad, poder derribar esos muros, humanamente era imposible. ¿Por qué razón? Porque si lo vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que los muros, a manera de información, los muros de la ciudad de Jericó tenían 5 metros de alto y 3 metros de ancho. Que Dios nos ayude. Entonces, no era nada algo fácil. No era nada algo así como así poder derribarlo. Desde la perspectiva humana, como decía, esta sería una batalla difícil y quizá imposible. La palabra perspectiva, me tomé de esa palabra para desarrollar esta enseñanza, porque la palabra perspectiva significa desde el punto de vista, desde la óptica, desde la posición humana, era imposible. ¿Con cuántos Jericó, con cuántos muros de Jericó usted y yo tenemos que lidiar a diario? Donde usted y yo lo miramos, ¿cierto? Desde la perspectiva, desde el punto de vista humano, desde la óptica humana, y lo vemos como algo imposible, lo vemos como algo que nunca va a acontecer, lo vemos como algo que nunca puede realmente ser logrado en nuestras vidas. Pero déjeme decirle una cosa. Sin embargo, escúcheme bien, desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, desde cómo ver las cosas de Dios, de cómo Dios aprecia las cosas, desde la perspectiva de Dios, escúcheme, la batalla ya se había terminado. Y usted dirá, ¿por qué? Por una cosa muy simple, porque Dios le dice a Josué, le dice, yo, ¿cierto? He entregado en tus manos Jericó. Es decir, en el ámbito espiritual, mi hermano. En el área de Dios, las cosas ya están terminadas. La batalla ya está terminada. La victoria ya está en tus manos. Por eso que Dios le dice, yo he entregado en tus manos Jericó. Ahora, ¿qué tenía que hacer Josué? Tenía que realmente materializar esta victoria. La palabra materializar significa hacer real y concreto un proyecto, una idea, un deseo. Él tenía que materializar esta batalla porque la batalla ya estaba ganada. Dios nos ha hablado en su palabra, nos ha hecho grandísimas promesas y en toda la palabra de Dios usted va a encontrar que hay victoria, que la batalla ya fue ganada, que Jesús se adelantó por nosotros, que Él peleó por nosotros la buena batalla. Y dice la Biblia, cierto, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Jesús ya venció por usted, es decir, Jesús ya venció por mí. Ahora usted y yo debemos materializar las promesas de Dios. Debemos hacer real y concreto una idea, un deseo, una promesa. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer? En el mundo espiritual, para que usted me entienda, en la perspectiva de Dios, Dios a usted y a mí lo ve bendecido, Dios a usted y a mí lo ve restaurado, Dios a usted y a mí lo ve sanado, Dios a usted y a mí lo ve realmente en fuego, Dios a usted y a mí lo ve bajo poder, Dios y a usted y a mí lo ve bajo autoridad, pero desde la perspectiva humana es imposible, es difícil poder realmente tener una percepción como la que Dios tiene. Por eso que la palabra del Señor dice que nosotros debemos tener la mente de Jesús, es decir, pensar como piensa Jesús, hablar como Él y proceder como Él procede. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Desde la perspectiva humana, esta batalla no era nada muy fácil.
Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, desde la posición de Dios, desde la óptica de Dios, por eso necesitamos que podamos ver las cosas a través de sus ojos, podamos ver las cosas como Él las ve, podamos pensar como piensa Él. Bendito sea nuestro Dios. Yo he entregado, verbo en pasado, yo he entregado, ya le había entregado la ciudad, ya le había entregado a Jericó con todos sus habitantes. Ya la batalla se había lidiado en el mundo espiritual. Ya tu batalla ya se lidió en lo espiritual. Ya Dios ganó esa batalla. Ya Dios ganó mi batalla. Ahora tú y yo debemos realmente hacer que la batalla sea real. Y para poder hacerla real, Josué, ¿qué tenía que hacer? Tenía que solamente gozarse, alegrarse con aquella victoria que él había recibido. No, él debía caminar a aquella victoria. Él debía ir a aquel lugar y tomar tal cual como Dios le había dicho. Bendito sea nuestro Dios. Hasta este punto, ¿cierto? Todo ha sido más o menos preliminar, es decir, en un inicio, al preparativo. Ahora la tarea real delante de ellos debe ser enfrentada y embestida. Es decir, debían ellos ejercer, debían ellos poner en práctica. Bendito sea nuestro Dios. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era importante. Era una fortaleza, porque mire que los muros eran de alto 5 metros. Y de ancho eran 3 metros, eran tan anchos que de hecho la ramera, Rahab la ramera, tenía su casa ahí en los muros. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? Punto 2. Rodearéis pues la ciudad. Mire, para que usted pueda ir entendiendo y yo también. Las instrucciones de Dios fueron muy inusuales, es decir, no eran comunes. Dice, el método de guerra era uno que no tenía absolutamente nada de sentido. Porque así trabaja Dios, mi hermano. Dios no trabaja bajo los sentidos del hombre. Dios no trabaja realmente por lo que usted ve ni por lo que siente. Dios no camina por eso. Rodearéis pues la ciudad. Esa fue la instrucción de Dios para Josué. El método de guerra era uno que no tenía absolutamente nada de sentido. De acuerdo con la inteligencia militar, no tenía ningún parecido. No tenía ninguna similitud con las estrategias militares que Dios los mandó a rodear la ciudad. Dice que la instrucción fue de la siguiente manera. Le dijo que rodease la ciudad por 6 días y por cada día, ¿cierto?, diese una vuelta alrededor de la ciudad. Y el 7º día debía el pueblo de Israel dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, cuando sonaran las trompetas, ¿cierto?, el pueblo gritaría y los muros caerían. Bendito sea el Señor. No tenía sentido. De acuerdo a las estrategias militares, no se apegaba a nada. Dios te va a mandar a hacer cosas que ni siquiera tú te imaginas, hermano. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso Josué lo razonó? ¿Acaso Josué lo dudó? ¿Acaso Josué pidió doble confirmación, como muchas veces nosotros necesitamos 2, 3 confirmaciones? Que poco menos Dios baje un ángel y nos diga textualmente, hijo, haz esto otro, ve a aquel lugar, di esto otro. No, él se aferró a esa promesa, él se aferró a lo que Dios le dijo. Porque el Dios que usted y yo servimos, mi hermano, dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 17, como está escrito, dice el apóstol Pablo, te he puesto por padre de mucha gente, refiriéndose a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escúcheme lo que voy a decir, que esto es una sabiduría de Dios y una revelación de Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. La batalla esa de tomar la ciudad de Jericó, en lo natural todavía no pasaba nada.
Todavía no ocurría nada. Y el Dios que usted y yo servimos, y el Dios de Josué, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué requería este hombre llamado Josué para poder concretar el propósito de Dios? Como decía, rodearéis pues la ciudad. El método de guerra no era uno que tenía absolutamente nada de sentido, de acuerdo a la inteligencia militar. Y sabe que esto requería total dependencia de Dios. Total. No podía haber una parte humana ahí en medio, no podía haber un pensamiento humano, no podía haber una idea o un punto de vista de humano, porque si no esto no funcionaba, porque si no esto no se lograba. Se requería una dependencia total de Dios. Usted y yo necesitamos una dependencia total de Dios. Como decía, no podemos vivir por lo que vemos ni por lo que sentimos. Usted y yo nos fuimos llamados a caminar por vista, fuimos llamados a caminar por fe. Mire cómo Dios dice que Abraham salió de su tierra cuando Dios le dice, sal de tu tierra, en el libro de Génesis, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Hebreo dice que él salió sin saber dónde iba. Ese Dios, ese Dios, es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. En el mundo espiritual ya la batalla estaba ganada. Ya la victoria estaba en las manos de Josué. Ahora Josué tenía que materializar, tenía que concretar, tenía que hacer real esa promesa de parte de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, mi hermano, usted y yo, ¿estamos haciendo realmente reales las promesas de Dios en nuestras vidas? ¿O solamente estamos mirando las escrituras? Solamente estamos mirando las promesas que están escritas acá, pero no hay real en nuestros corazones, no hay una realidad en nuestras vidas. Dios dice que por su llaga fuimos sanados. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Dice que cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Muchas veces no reflejamos lo que realmente es Dios. No reflejamos en nuestras vidas espirituales que tras de nosotros, como estuvo tras del pueblo de Israel, había un Dios todopoderoso. Dice la Biblia que por la noche los cubría una nube, en la noche una columna de fuego y en el día una nube, la Shekinah de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Shekinah? Significa la presencia de Dios que nunca se apartó de su pueblo. La presencia de Dios nunca se debe apartar de tu vida. En muchos lugares, en muchas iglesias, debo decirlo con dolor, con tristeza, lo digo en forma responsable, se levantó la Shekinah, la presencia de Dios se alzó. Y lo único que hay es solamente un formalismo. Y por eso que no hay sanidad, por eso que no hay liberación, por eso que no hay restauración, por eso que el enemigo está causando estragos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente el hombre se ha apartado de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, la presencia de Dios es quitada. La Shekinah de Dios, la presencia de Dios es alzada. Bendito sea nuestro Dios. Desde el punto de vista humano, iba a ser imposible. Se requería total dependencia de Dios. Número 3, requería una gran fe, en este caso Josué, que era el que estaba liderando. Requería una gran fe de parte de Josué hacia Dios, porque tenía que explicar a la nación en este plan y guiarla en él. Si el hombre que está al frente, si el líder que está en la iglesia no tiene realmente fe, ¿cómo podrá guiar al pueblo? ¿Cómo podrá llevar al pueblo a restaurarse? ¿Cómo podrá llevar al pueblo a la victoria? El primero que tiene que estar impregnado en esto es el líder, es el pastor, es el que está al frente, es el primero que tiene que ayunar, es el primero que tiene que desvelarse, es el primero que tiene que madrugar, es el primero que tiene que buscar de Dios para que su palabra pueda tener autoridad. ¿Por qué el hombre no tiene autoridad? ¿Por qué el hombre no habla de estas cosas? ¿Por qué razón? Porque en su vida refleja todo lo opuesto, todo lo contrario. Josué requería en él una fe enorme para que él pudiese explicarle a la nación este plan y guiarle en él.
tenía que tener convicción, tenía que tener certeza. No le iba a ser fácil mover a una multitud con simples palabras. Muchos quieren realmente mover un pueblo, mover una iglesia con una palabra persuasiva de humana sabiduría. Necesitamos la demostración de poder, necesitamos el evangelio que está establecido acá, que dice que no consiste solamente en palabra, sino que es poder de Dios para salvación. Requería una gran fe. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, corroborando lo que estoy diciendo, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Es decir, no era tan solamente girar alrededor de la ciudad. No era tan así, ¿cierto?, que dar 6 vueltas durante 6 días y el día séptimo 7 vueltas y en la última vuelta tocasen las trompetas y cayesen en el muro. No era tan así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. La fe es la entrada legal a las promesas de Dios. ¿Cómo puedes tú acceder? ¿Cómo puedo yo accesar a las promesas de Dios? Es por intermedio de la fe. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, Josué tenía convicción de esa victoria aunque él no la veía. Y Dios quiere que tú y yo podamos tener convicción aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo escuches, aunque tú realmente no lo puedas palpar. Tú tienes que tener convicción. Tienes que oler la victoria. Bendito sea nuestro Dios. Y para poder oler la victoria, tenemos que cada día ir muriendo al yo, a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que anhelo, a lo que me agrada. Y poder llegar a la plenitud que llegó el apóstol Pablo cuando dijo: más no vivo yo, más Cristo vive en mí. De aquí para adelante toda mi vida es manejada por Dios. La pregunta es para nosotros: ¿está siendo toda nuestra vida manejada por Dios o solamente algunas áreas de nuestra vida? Algunas áreas de nuestro interior están entregadas a Dios, pero otras las gobierno yo, la gobierna usted. Entonces no puede estar la plenitud de Dios en nosotros. Este hombre realmente requería una gran fe de parte de Josué, ¿cierto? ¿Para qué? Para explicarle a la nación este plan y guiarle en él. Número 4. Obviamente era algo que Dios pudo haber hecho sin la ayuda de Israel. Eso está más que claro. Dios no necesita de mí ni de usted. Dios puede hacerlo Él en forma personal. Pero ¿por qué razón consideró en ese entonces al pueblo de Israel? ¿Y por qué razón Dios nos considera también a nosotros? Para que seamos parte de esta bendición. Pero Él quería que ellos fueran parte de su obra. Dios quiere que usted y yo seamos parte de su obra. Dios quiere que usted y yo seamos testigos de su poder. Por eso que Él le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Me seréis testigo. ¿Quién es el testigo? Es alguien que presenció un hecho, un acontecimiento de primera mano. Ese es el testigo ocular. Es alguien que vio la gloria del Señor. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Obviamente era algo que Dios pudo haberlo hecho sin la ayuda de Israel. Eso está más que claro. Bendito sea nuestro Dios. Por eso que puse como título a este mensaje: desde la óptica de Dios. Comencemos a ver desde la óptica de Dios. Comencemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No mires tras tu mentalidad o mi mentalidad quizás, o mi punto de vista, que es muy reducido y no puede ver las grandezas de Dios. Era difícil y quizás hasta imposible poder derribar aquellos muros. Josué obedeció, Josué materializó. Dios te ha hecho promesa,
Dios te ha dicho cosas. Yo sé que hay mucha gente que Dios le ha dicho cosas en su vida, en forma personal, en forma individual, pero que se han quedado, se han alegrado, se han contentado, pero no han extendido sus pies para caminar a la victoria, pero no han extendido sus pies para llegar a la meta, no han extendido sus pies para que Dios cumpla su propósito en su vida. Los muros tenían de alto 5 metros y el ancho era de 3 metros. No iba a ser fácil, ni con toda la logística que tuviesen iban a poder derribar. Y ahí nos damos cuenta una cosa, que se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dice que no es con espada, mi hermano. Dice que no es con ejércitos, sino que es con su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo es el que pelea la buena batalla. Su Espíritu Santo es el que pelea por ti. Su Espíritu Santo es el que pelea por mí. Yo no sé cuál es tu Jericó en este momento. Quizás tu Jericó, tu muro está en tu casa. Quizás tu muro está en tu trabajo. Quizás tu muro está en tus hijos. Yo no sé dónde está tu Jericó. Yo no sé dónde está tu imposible desde el punto de vista humano. Yo no lo sé, pero sí tú lo sabes. Pero comienza ahora a tomar fe. Tienes que tener fe para este acontecimiento y para esta victoria. Para poder materializarla, se requería fe. Se requería dependencia total de Dios. Es tiempo que comencemos a depender de Dios en su totalidad, en todas las áreas de nuestra vida. Y no depender de este mundo, no depender del sistema. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema, estamos hablando del pensamiento que hay en el mundo. Se requería fe, se requería total dependencia de Dios y se requería actuar, se requería proceder. No se podría realmente esto llevar en una teoría que hizo el pueblo. Tomó lugar en la victoria. Yo te hablo a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Comienza a tomar lugar en la victoria. El domingo pasado hablábamos que David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, un hombre de guerra, un hombre que realmente sabía cómo lidiar una batalla, que hizo David con toda su precaria realmente armas que él tenía, esas piedrecillas, ¿cierto? Dice que corrió a la línea de batalla, tomó lugar de la victoria, se posesionó en el nombre de Jesús, y de ahí para adelante Dios da victoria. Bendito sea nuestro Dios. Yo no sé cuál es tu Jericó en este momento. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, pero déjame decirte esta palabra. Que Dios ya ve tu obra terminada, hermano. Que Dios ya ve tu victoria en tus manos. Dios dice aquí a Josué, y me llama mucho la atención, yo he entregado. Y aquí mismo en el capítulo 1, Dios usa el mismo término, capítulo 1, versículo 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, todo lugar, donde quiera que tú pongas tus manos, ahí va a salir pasto, donde quiera que tú pongas tus manos, donde todo lo que tú puedas emprender será prosperado, será bendecido. Porque usted y yo cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y usted y yo debemos ser una amenaza para el enemigo. Por eso que no podemos estar en nuestra vida espiritual en pasatiempo. Por eso que no podemos estar en nuestras vidas espirituales entretenidos. Por eso que no podemos estar en nuestras vidas espirituales en nada. Debemos hoy más que nunca buscar de la presencia de Dios. Porque esta situación nos debe llevar a la victoria. El fracaso que ha habido en nuestras vidas, las derrotas que muchas veces hemos tenido, tiene que eso impulsarnos para llevarnos a la victoria. Josué no se quedó ahí esperando la confirmación de Dios, sino Dios le dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, todo lugar es tuyo. Ya eso estaba entregado en el mundo espiritual, ya eso se había lidiado, ya Dios había ganado esa batalla. Ahora, ¿qué necesitamos? Materializar las promesas de Dios,
Veo muchos hombres predicando, enseñando, predicando, pero no hay un mensaje que se pueda ver, no hay una palabra que se pueda ver en el momento. Dice la Biblia que el Evangelio no consiste solamente en palabras, es palabra sí, pero es poder de Dios para salvación. Muchos perdieron esa orientación porque le es más cómodo predicar, le es más cómodo enseñar, pero sigue viendo a gente atada en las iglesias, sigue viendo gente atormentada en su mente, sigue viendo gente en depresión, sigue viendo gente endemoniada. Y la palabra del Señor dice que para esto fue declarado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para dar vida y vida en abundancia. No es posible que los hombres que profesan el Evangelio de Jesucristo todavía tengan un temor en su vida. Hace un momento hablaba con un varón, que está acá ahora en la transmisión. Dios nos dio esa autoridad, Dios nos dio ese poder. Dice la Biblia que tenemos la autoridad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Espíritu de temor, háblalo por su nombre. Jesús nunca realmente se dirigió a los espíritus de una forma distinta, sino que le habló por su nombre. Le habló por su nombre y le ordenó que saliesen de aquellos cuerpos. Tú y yo tenemos esa autoridad. Tú y yo debemos ser una amenaza para el enemigo, como era una amenaza para Jericó, el pueblo de Israel. Era una amenaza, era una amenaza. Bendito sea nuestro Dios. Dios le dijo, mira que te mando. No le dijo, a ver, te lo dejo a tu criterio, porque algunos piensan que el evangelio es al criterio. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre mandato y sugerencia? El mandato se tiene que cumplir. Mira que te mando. Hubo un mandato. Mira que te mando, le dijo Dios. ¿Qué le dijo? Que te esfuerce. ¿Qué te dice Dios? Mira que te mando, que te esfuerce. ¿Y qué más? Que seas valiente. Para que tú y yo podamos ser valientes, tienes que esforzarte. Porque las personas hoy en día están llenas de miedo, están llenas de situaciones, porque realmente no han sido esforzados en sus vidas espirituales. Mira que te mando y que te esfuerce. Para poder pasar el nivel realmente de valiente tienes que esforzarte. La Biblia dice que del reino de los cielos, de los valientes el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Que los violentos lo arrebatan. Es decir, arrebatar significa tomar por la fuerza. Yo te digo en esta noche, hermano, y toda aquella persona que vaya a ver este video, toma por la fe, toma por la fuerza la victoria ya Dios la ganó. Dios peleó por ti, Jesucristo peleó por ti. Él nos entregó en nuestras manos. Dice Pedro, nos ha hecho grandísimas promesas. Tómala por la fe, toma tu victoria. No mires las dimensiones de tu problema. Aquí Josué no se detuvo a mirar, ¿cierto?, realmente cuáles eran las características del muro. No se puso a mirar realmente la magnitud realmente del desafío. No te pongas a mirar cuál es tu problema, qué dimensión tiene, de cuánto tiempo viene y cuánto tiempo ha estado en tu vida. No te pongas a verlo de esa manera. Comienza a decir desde ahora, Señor, tú ya me entregaste la victoria en las manos. Ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada. ¿Por qué causa? A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. El enemigo tiene que vernos como una amenaza. Hay muchos cristianos que el enemigo los ve vulnerables, los ve expuestos porque sus vidas espirituales están endebles, porque no sacan tiempo para buscar de la presencia de Dios. Y vuelvo a insistir y seguiré insistiendo. Hay mucha gente que en sus vidas espirituales no están en nada, están entretenidos en otras cosas, están pasando el tiempo. Tú y yo no estamos para pasar el tiempo. Tienes que vivir día a día como que si viniese Cristo hoy día. Como estaban las vírgenes prudentes, que estaban haciendo, estaban distraídas, estaban flojeando espiritualmente. No, estaban ataviadas, estaban dispuestas, tenían la lámpara, tenían el aceite simboliza el Espíritu Santo. Mi hermano, si el Espíritu no está en mi vida, no está en tu vida, no hay nada. Lo único que va a quedar en nosotros es una costumbre más.
un formalismo. Y estaba Jericó cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Desde la perspectiva humana, repito, esta sería una batalla difícil, quizá imposible, hermano. Si tú lo miras desde tu punto de vista, te va a ser imposible lograr lo que Dios quiere en tu vida, pastor, hermano, amigo, quien quiera que sea. Si Dios te ha dicho algo en tu vida, si tú te estás apoyando en tu fuerza, si tú te estás apoyando en lo que tú sabes, lo que tú crees, lo que tú entiendes, déjame decirte que no vas a poder concretar lo que Dios tiene para tu vida. Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Era realmente una fortaleza. Los muros de alto 5 metros, de ancho 3. ¿Cómo puedes entrar? ¿Cómo puedes penetrar? Tremenda fortaleza. La única forma de entrar es a través de Dios. Dios a través de ti. Dios quiere penetrar esa muralla que está en tu vida. Dios quiere penetrar esa muralla que está en tu corazón, que está en tu mente, pero quieres que tú le puedas realmente tomar en cuenta y puedas tú materializar. Porque todo lo dejamos en lo espiritual. Dios quiere hombres valientes. Dios está buscando hombres y mujeres con decisión en su vida. Dios está buscando hombres y mujeres de valor que comiencen desde ya a decir: Señor, a contar de hoy yo me pongo en tus manos. Y cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, ¿vas a tener los mismos problemas? Sí, vas a tener los mismos, pero vas a saber sobrellevarlo. Hay mucha gente que está atrapada en este momento y yo lo apercibo y le declaro libertad en sus vidas. Hay muchos que están atrapados. ¿Por qué razón? Porque se ven superados. Mucha gente hoy en día se ve superada por la pandemia. Mucha gente está actuando como actúa el mundo. El mundo está desesperado, el mundo está afligido. Mi hermano, tú y yo no podemos estar en esa situación. Tú y yo tenemos a un Cristo todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al Dios omnipresente que está en todo lugar. Jehová, el Dios de los ejércitos. Tú y yo no podemos estar en miedo de que debemos cuidarnos, de que debemos ser prudentes. Sí, debemos serlo. Debemos resguardar nuestra integridad física, pero tú tienes que caminar con fe, tú tienes que caminar confiado. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Camina en fe, porque cuando tú caminas, Dios te abre camino al andar. Si tú no caminas, no hay una dirección en tu vida. No se manifiesta la visión, no se manifiesta la revelación. Dios quiere que tú en esta hora puedas arrebatar esta victoria. Dios ya te dio la victoria. Déjate de estar orando y pidiéndole a Dios siempre lo mismo. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios en el capítulo 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, revestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Satanás está operando en este momento en la humanidad. Está trayendo miedo. Pero tú te has olvidado que la palabra del Señor dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Busca, mi hermano, en un diccionario el sinónimo de la palabra cobardía. Vas a encontrar que es temor, que es miedo. El miedo es un espíritu malo, que tiene a mucha gente atrapada, que le está diciendo: te vas a enfermar, te vas a ir a la UCI, te vas a morir. Diablo mentiroso, tú tienes un Cristo todopoderoso. Y dice la Biblia: sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si llegamos hasta aquí nomás llegamos. Pero hay un lugar que Dios nos tiene reservado. Hay un lugar maravilloso. Dice que las calles son como de oro y su mar como de cristal. Tú no puedes caminar en miedo, en temor. Yo le hablo a todas personas que están en miedo en esta hora, en el nombre de Jesús. No solamente a los que están presentes en la transmisión, sino a aquellos que van a ver el video. Sean libres en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios, perfeccióname en tu amor para que este temor, para que este miedo que ha inundado mi corazón se pueda ir de mi vida. Mi paz os dejo, dijo el Señor.
Y no como este mundo la da. Te has olvidado de eso. Mi paso dejo, mi paso dejo. No dice mi paso voy a dar. Os dejo de pasado. Está hablando de pasado, de presente, de futuro. Mi paso dejo y mi paso doy. Y no como el mundo la da. ¿Qué pasa? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué tienes turbado el corazón? Aleluya. ¿Por qué tienes turbado tu corazón? ¿Por qué? No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Bendito sea nuestro Dios. Tremenda victoria. Este es el Dios que tú sirves. Este es el Dios que realmente está sobre nuestras vidas. Dice que Él está como poderoso gigante. Ese es tu Dios. Comienza a ver a Dios como Él es. En toda su plenitud. Comienza a conocerle. Bendito sea nuestro Dios. La ciudad estaba cerrada y bien cerrada. A causa de los hijos de Israel. Rodearéis pues la ciudad. A lo mejor era una cosa así como, trágico y cómico. Y decía, anda a rodear la ciudad. Es como Dios le diga, anda a cierto lugar. Y alguien va a decir, no tiene sentido. Ándate a tal ciudad, pero si no conozco a nadie. Ándate a aquel lugar. Eso es algo inusual. Eso no es algo común. ¿Quién te dijo que Dios va a trabajar por los sentidos? Dios no trabaja por los sentidos. No tienes que caminar por lo que ves ni que por lo que sientes. Tú y yo no estamos caminados a andar por vista, sino por fe. Cuando tú caminas por fe, caminas confiado. Y si hoy día se te cerró una puerta laboral, mañana Dios te la va a abrir. Dice la Biblia que cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Ese es Dios. Ese es Dios que saca de la nada. Es el Dios que nosotros servimos, que llama las cosas que no son como si fuese. Todo lo que fue creado, mi hermano, fue de lo que no se veía. Si el universo fue creado de lo que no se veía por este Dios todopoderoso, ¿cuánto más Dios no te va a dar victoria? Dice la Biblia que Él dará cosas buenas. ¿A quiénes? A los que estén cómodos. Hermano, ayúdeme a orar. Eso es bueno, pedir la oración, pero tú tienes que ser el primero de estar de cabeza ahí en el piso. Tú tienes que ser el primero, pastor, de orar por tu iglesia. Tú tienes que ser el primero de tomar el lugar de liderazgo. Tienes que ser el primero que te impregnes con la visión. Tú tienes que ser el primero que le creas a Dios. Tú tienes que ser el primero. Tú tienes que realmente Él promueva la gracia y el favor de Dios. Josué requería una fe, y no una fe cualquiera, para poder transmitirle esto al pueblo. Dios hace cosas inusuales. Dios no trabaja por los 5 sentidos. No estés pensando que tu auxilio y tu salida va a venir por algún hombre o por alguna persona. Sí, Dios lo puede usar en su momento. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Me llama mucho la atención. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios estoy terminando. La batalla ya se había terminado. Porque Él puede decir a Josué, es decir, verbo en pasado, he entregado en tus manos Jericó. Dios entregó la victoria en tus manos. Ya no sigas orando como lo hacías. Di a contar de hoy, Señor, yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Por eso yo te decía, yo no sé cuál es tu Jericó. Yo no sé cuál es tu impedimento. Si el pueblo de Israel, escúcheme bien, si el pueblo de Israel podía derrotar, ¿cierto?, esta ciudad, esta fortaleza, ellos podrían derrotar cualquier otra cosa que se le enfrentara en Canaán. Si Dios te dio victoria ayer en algo difícil, tú vas a poder pasar en visto y podrás caminar en victoria, porque el Dios que te libró ayer te va a librar hoy. Y el Dios que te libra hoy te librará mañana. Así camina con convicción, camina con certeza. Quiero hacer una oración en esta hora por tres cosas muy puntuales que le he estado pidiendo al Señor y ha sido de bendición. Yo sé que está Dios trabajando y está haciendo cosas en la vida de las personas. He tenido muchas referencias maravillosas de parte del Señor. Como les comentaba hace un momento, hace unos días atrás me llamó una familia para dar gracias por estas transmisiones y por ahí me han estado contactando otras personas.
Y ese es el objetivo principal. Aquí yo no estoy para que usted me vea. Aquí yo estoy para que la gente vea a Cristo en mi vida y también lo pueda ver a Cristo en su corazón. Quiero orar en esta noche para ir terminando por 3 situaciones puntuales: por sanidad, por liberación, por restauración. Necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre. Hemos hablado esta palabra, Señor, esta rema del cielo, Dios mío. Padre, que esta palabra, Señor, puede impactar vidas. Ya está impactando vidas, Señor. Ya está impactando corazones. Padre, veo en el Espíritu, Señor, que la palabra está causando algo en el corazón de las personas. Y causará también en las personas que verán este video. Yo lo declaro y yo lo afirmo en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Dios mío, yo te pido que puedas tú abrir nuestros ojos y poder pararnos, Señor, en tu perspectiva, poder pararnos, Señor, en tu posición, en tu óptica y en tu punto de vista, y desde ahí comenzar a lidiar con las cosas. Ya no queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Señor, nos hemos terminado desgastando. Hay muchos pastores, Señor, que hoy en día están desgastados porque han llevado la carga en sus fuerzas, porque han llevado las cosas, Señor, con sus capacidades. Y nuestras capacidades nunca han producido una sanidad, ni una liberación, ni una restauración. Padre, en esta hora oro, Señor, por aquel que esté cautivo, Dios mío. Tu palabra dice que para esto fue declarado y manifestado el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Padre, deshace toda obra del diablo en la mente, en el pensamiento, en algún área de la vida, en la emoción, en la voluntad. Señor, porque no solamente el enemigo va a tomar el ser total, Señor, del cuerpo, sino también algún área de nosotros. Padre, sea libre del temor, sea libre de la depresión, sea libre, Dios mío, Dios mío, del pánico, sea libre de las crisis de pánico en el nombre de Jesús. Si alguno tuviese crisis de pánico, algunos tuviesen miedo, algunos tuviesen algún temor, Padre, yo lo declaro libre en el nombre de Jesús. Padre, y si alguno estuviese enfermo de cualquier, Dios mío, enfermedad, ya sea espiritual o física, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, y yo lo creo, y por tu llaga fuimos sanados. Padre, sean sanados todas aquellas personas, Dios mío, y aquel que está caído, aquel que está débil espiritualmente, aquel, Señor, que se siente vulnerable, que no siente las fuerzas que sentía antes, en esta hora sea restaurado. Cuando hablamos de restaurado, mi Señor, estamos hablando que volvamos al origen, Señor, a lo que realmente éramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta hora. Les saludamos en el nombre del Señor. Por ahí veo a mi prima Cintia. Dios le bendiga, Cintia. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. A mi hermano Manuel Espinosa también, Dios le guarde. Mi hermano Gabriel, cierto que ahí igual se incorporó. Dios le bendiga, hijo. A mi hermana Inés también, cierto. Y a mi primo también ahí que está, cierto, también siendo parte. Dios te bendiga mucho, primo. A la hermana Jessica, cierto, también. Dios le guarde. Y así a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Ayúdenme a orar, hermano, por favor. Y lo que más les pido, por favor, porque esto ha sido de mucha bendición. Quizá usted no lo está viendo a lo mejor directamente, pero déjeme en breves palabras compartirle un poco. Estas transmisiones que hemos estado haciendo, las hemos estado haciendo en forma muy responsable, primeramente delante de Dios. Lo hemos tomado con mucho temor, con mucho temblor. No crea que uno se para aquí a hablar lo que se le antoja, no, mi hermano. Tras de todo esto, tras de todas estas transmisiones hay una preparación, hay una búsqueda, hay realmente un cuidado para poder hablar en forma responsable. Y como decía en alguna ocasión, y lo vuelvo a sostener, el objetivo principal de estas transmisiones es de que la gente sea bendecida. Esa es mi recompensa, ¿sabe? Me he gozado, me he alegrado mucho cuando la gente me ha contactado para decirme, ¿sabe? Me llegó la palabra, me siento mejor, me he fortalecido. Esa es mi recompensa, ese es mi pago, porque cada pastor debe perseguir eso. Debe perseguir que la gente sea bendecida, sea restaurada. No puede desviarse en algo diferente. Así que ayúdenme, por favor, a compartir estos videos. Recuerde que esta palabra va a llegar a algún necesitado. Una palabra, le digo yo al Señor, le he dicho, Señor, una palabra va a ser suficiente para que aquella vida sea transformada, sea liberada, sea sanada. Ayúdenme a promover este evangelio. Y esta es la forma que yo les pido a ustedes. Compártalo. Yo sé que lo ha hecho. Yo sé que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo.
pero debo recordarles, ¿cierto? Propaguemos el Evangelio, propaguemos, estamos en momentos difíciles, viviendo situaciones muy complejas. Hoy más que nunca necesitamos tomar en cuenta a Dios. Necesitamos tomar en cuenta a Dios con seriedad, con responsabilidad. No crea, mis hermanos y amigos, que Dios es para salir del paso, no. Debemos adorarle, debemos serle fiel en todo tiempo. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Muchas bendiciones. Recuerde que Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados. Dios le guarde. Será hasta la próxima oportunidad. Mi deseo es poder hacer transmisiones los martes, los jueves, los domingos, pero por temas laborales, ¿cierto? Por compromisos laborales muchas veces no se puede. Pero cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, lo estamos haciendo. Dios nos bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad, gracias también por su sintonía y Dios les guarde cada día. Amén.